nuestra riqueza cultural de nuestra región de Lima, agradeciendo a los maestros y maestras que han preparado este hermoso video en este primer Congreso Internacional. Qué bien decirles a los maestros que sigamos difundiendo nuestra cultura de nuestro país, primero lo nuestro, luego el resto. Qué interesante. Miren, continuamos entonces con nuestra programación de diferentes actividades que se ha tratado como último ya día de nuestro primer Congreso Internacional. Y quisiera recalcar aquellas ideas de Lanfrancesco, que considera que la escuela transformadora tiene como misión, desde la mediación, formar al ser humano en la madurez integral de sus procesos para que se construya el conocimiento y transforme su realidad sociocultural, resolviendo problemas desde la innovación. El día de hoy nuestro panel Fórum, que a continuación sigue las escuelas transformadoras como alternativa educativa, tendremos grandes expositores, desde Uruguay a Domingo Walter Borba, a Silene Trejos desde Costa Rica y al maestro Willy Rimari Arias de nuestro país. También tendremos grandes expositores, panelistas como Leonor Torres Mato y Javier Jesús Tala, que son integrantes de CEDIPED. Tendremos también la sistematización por parte de un maestro muy reconocido, Teófilo Gutiérrez, quien él estará haciendo la sistematización al final de este panel foro. Y estará conducido y moderado por la maestra Indira Bustamante Mamani, una de las maestras muy innovadora en nuestro país, que viene también desarrollando diferentes buenas prácticas. Entonces, en esta oportunidad, doy pase a la maestra Indira para seguir con este panel foro y a disfrutar a lo máximo, que ya vamos sumando más de 1,200 seguidores a través de nuestras redes, tanto en CEDIPED como en la red del PanFace del Fondet. Muy buen día, maestra Indira. Muy buenos días, maestro Ronald Correa. Muchísimas gracias por la presentación. Y quiero empezar este panel forum con este bello mensaje que dice: la innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nosotros como maestros, pero en especial si tenemos fe en nuestros alumnos. Muy buenos días, les saluda nuevamente Indira Bustamante desde la región Cusco. Para mí es un honor ser parte de esta comunidad de docentes innovadores, darles la cordial bienvenida a los expositores, panelistas, sistematizador y participantes que en estos momentos están conectados en este primer Congreso Internacional denominado Innovación Educativa para una Escuela Transformadora, como un espacio interactivo de reflexión, diálogo y propuestas orientados a fortalecer, a reconocer y visibilizar los aportes de la innovación, de la calidad educativa en un contexto de crisis. Como bien lo dijo el maestro, agradecemos también a los organizadores de este magno evento que se está llevando a cabo en estos 3 días, a la comunidad de docentes innovadores del Perú, el CEDIPE, al Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación Peruana, FONDEP, y al auspicio de la Dirección Regional de Educación Ayacucho. En estos momentos damos inicio al desarrollo del panel Forum, denominado Las Escuelas Transformadoras como Alternativa Educativa, para lo cual tenemos el placer de contar con la participación de excelentes maestros de la hermosa República de Uruguay, Costa Rica y también de nuestro querido Perú. Todos ellos con una amplia y exitosa trayectoria, quienes compartirán con nosotros sus diferentes expectativas y experiencias en el ámbito educativo. Para empezar, tenemos la participación del hermoso país, en esta ocasión representando al hermoso país de Uruguay, al maestro Domingo Walter Borda Franco, que es magíster en educación especial, licenciado en educación, experto en TIC y discapacidad, docente tutor virtual de matemática, escritor, conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como docente tutor virtual de matemática dentro de la Universidad del Trabajo, en educación media tecnológica, líder en Uruguay en el programa global Trainer Academy, persona
contacto y facilitador del proyecto del IEM en Uruguay, experto del programa Educadores Innovadores de Microsoft 2020, coordinador de investigador en Uruguay de la Alianza de Investigadores Internacionales y coordinador académico del Centro Internacional de Educación Virtual. Con ustedes tenemos el placer de escuchar sus diferentes experiencias al Magíster Domingo Walter Borda. Bienvenido, Magíster, y adelante. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, en realidad, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según corresponda en qué parte del mundo se encuentren. Voy a compartirles pantalla. En estos 15 minutos la propuesta es poder tener algunas ideas para debatir. Si bien sabemos de que en la educación no hay caminos que sean seguros, siempre pensamos cuál será la idea, cuál será la solución para que nuestros estudiantes todos estén motivados, todos tengan el acceso, y en realidad no hay una solución fija. Los que hace tiempo que estamos en educación sabemos que los modelos van subiendo y van cayendo y se van modificando y se van transformando, y eso es lo más lindo que tenemos en nuestra profesión como docente. Así que lo que los invito es a romper todas las estructuras, a abrir la mente, a abrir el corazón y pensar desde partir lo que ya sabemos de la educación tradicional que funciona y empezar a incorporar y ayornarnos. Por ejemplo, en nuestra primera imagen tenemos un aula, tenemos una docente, tenemos estudiantes, pero el entorno ya es diferente. No estamos en lo que todos imaginamos como un salón de clase. De hecho, acá ni siquiera tenemos paredes. Así de que tenemos estudiantes que pueden tener mayor cantidad de distractores, pensarán algunos. Pero ¿por qué no trabajar con ellos? ¿Por qué no aprovechar que el entorno se vuelva un ambiente de aprendizaje? Ahí tenemos una idea para ir pensando, seguir viendo cómo construimos nuestro salón de clase, rompiendo con la etiqueta de salón como un cuarto, ¿no? La primera idea que quisiera traerles es, bueno, tenemos muy arraigado el tema de los contenidos a nivel internacional. Siempre hablamos de cuáles son los contenidos curriculares que hay, pero ¿qué pasa con las competencias? Los docentes en general no tenemos una formación específica en el desarrollo de competencias. Por lo general eso termina siendo una maestría o quizás algún diplomado extra, pero en la formación base no hay. Y a veces se generan algunas discusiones por falta de conocimiento. No es que cuando hablamos de desarrollemos competencia con nuestros estudiantes estamos olvidando lo que tiene que ver con los contenidos. Tenemos que trabajar ambas. Es fundamental que nuestros estudiantes sepan de la asignatura que corresponda o del área que corresponda. El ingeniero tiene que saber sobre ingeniería, tiene que saber sobre matemáticas, tiene que saber sobre física, pero también tiene que tener algunas competencias desarrolladas que vienen relacionadas a lo necesario para este siglo XXI y para un mundo que cada vez es más complejo, que va cambiando y que viene con una revolución tecnológica que no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que necesitamos que nuestros estudiantes desarrollen competencias como lo son la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, y estas competencias no necesitamos llegar a una asignatura específica, por ejemplo, lenguas, para trabajar la comunicación. Necesitamos desarrollar la comunicación desde todas las asignaturas. Yo, profesor de matemática, necesito que mis estudiantes sean buenos comunicadores, y sabemos que para el mundo laboral ser buen comunicador es genial. Así que tenemos que evitar que los estudiantes estén presos de esta situación y que tengan que estar en uno de los dos pilares, tienen que estar en ambos. Tenemos que lograr trabajar los contenidos con los estudiantes y trabajar estas competencias que son completamente necesarias. La ciudadanía digital. Necesitamos lograr que nuestros estudiantes entiendan que ya no son ciudadanos de un lugar específico, sino que son ciudadanos a nivel mundial, y eso también trae conciencia en cuanto a problemas de ambiente y demás cuestiones que hacen a que todos podamos pensar de que somos hermanos si vivimos bajo ese paraguas que es el mundo, ¿verdad? De hecho,
En este propio congreso estamos personas de distintos países gracias a que entendimos que somos ciudadanos globales, a que nos podemos comunicar, a que nos podemos mandar una invitación por las distintas redes y que podemos establecer una red profesional para lograr mejorar nuestro capital como profesionales de la educación. Lo próximo es contarles sobre este marco. Este marco, disculpen que se los comparto en inglés, pero hago la traducción rápida. Es el marco del desarrollo del aprendizaje profundo, son las nuevas pedagogías. Tenemos un marco que es en competencias. Este marco hay muchos, pero a mí me agrada mucho porque son competencias que son totalmente transversales. Eso implica que lo podemos trabajar de cualquier asignatura, como veníamos conversando, que son la creatividad, la comunicación, la ciudadanía, el pensamiento crítico, el carácter y la colaboración. Además de estas competencias, las nuevas pedagogías para el desarrollo del aprendizaje profundo nos propone trabajar en 4 pilares. Estos 4 pilares son las prácticas pedagógicas, los ambientes de aprendizaje, el apalancamiento digital y las alianzas de aprendizaje. Cuando uno lo dice, wow, son muchas cosas y la mayoría las estamos trabajando. Bueno, sí las estamos trabajando, pero es necesario que las potenciemos. En este contexto de COVID vimos que las alianzas, si no teníamos alianza con la familia, el trabajo se iba al suelo. No podíamos lograr sostener a nuestros estudiantes completamente solos. Y fíjense que no estoy hablando si trabajamos desde la virtualidad, si teníamos conexión, si teníamos computadora, si nuestros estudiantes tenían acceso. Estoy hablando de que tiene que haber una alianza clara con las familias. ¿Por qué? Porque el trabajo se pudo liderar por un medio virtual o pudo haber sido en formato papel. Aquí en Uruguay y en varios países de LATAM hubieron varias experiencias del trabajo a distancia, como empezó, el trabajo en formato papel, en el cual había una ida y venida entre el estudiante y el tutor, y eso era fundamental. Luego de los ambientes, ya estuvimos conversando, esto de poder diseñar que no sea llego a un salón y es lo que tengo, sino que sea algo pensado, una entrada, una puesta en escena, una puesta de inicio. Todo eso tiene que estar y eso constituye a lo que es la construcción del ambiente. Muchas veces escuchamos entorno, ambiente, es lo mismo, no es lo mismo. No, son cosas diferentes. El entorno es algo que está dado y el ambiente es algo que nosotros podemos crear. Luego la idea de apalancamiento digital, que muchos pensarán, bueno, ¿por qué no hablamos de recursos digitales? ¿Por qué? Porque apalancamiento digital es no solo usar los recursos, sino hacer cosas que antes no podíamos hacer. Si nosotros lo que hacemos es mirar un video en la computadora, es lo mismo que mirarlo en un proyector. No precisamos una computadora por estudiante, no precisamos acceso a internet. Uno trae en un CD el video y lo podemos mirar. Necesitamos hacer cosas que realmente sean innovadoras, necesitamos poder conectar con una escuela que esté al otro lado del mundo. Necesitamos hacer esto que estamos haciendo ahora, pleno contexto de pandemia, con muchos países que tienen los aeropuertos cerrados, y nosotros estamos acá en una conversación que no sabemos realmente qué alcance tiene, porque seguramente hayan más de 1000 espectadores en este momento, pero van a haber espectadores posteriores y vamos a seguir interactuando en las conversaciones de los comentarios del video. Así que fíjense lo interesante y lo potente que es esto, ¿verdad? Seguramente le queden muchas dudas de lo que estoy hablando, porque el tiempo es tirano, pero está bueno porque también crea la duda, y donde se crea la duda hay aprendizaje significativo, y a partir de ahí se pueden contactar conmigo, que más adelante les comparto mis contactos y seguimos conversando. Traerles de que en escuelas innovadoras, que sean transformadoras, necesitamos darle un contexto a esos contenidos, a ese desarrollo de competencias, y qué mejor contexto que esta agenda que nos proporciona la UNESCO, ¿verdad? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchos pensarán, bueno, Domingo, pero en el país que yo vivo es difícil ajustar uno. No necesitamos realmente ajustar y no necesitamos pensar de que estamos solucionando un problema de forma directa. Quizás podamos resolver algo chiquito. Se me ocurre plantearle esto a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes elijan uno de los objetivos y que lo puedan vincular con algo que sucede en su poblado, en su ciudad, en su comunidad. Si yo hablo de igualdad de género, uno puede pensar en grandes movimientos, pero también puede pensar en algo local, en una concientización, en poder conversar de qué es lo que estamos hablando, de ir a distintos niveles educativos. Ahí tenemos, por ejemplo, una contextualización que le da sentido a lo que estamos trabajando y que además consiente mucho con lo que es el mundo real. Cuando uno egresa y empieza
se inserta al mundo laboral, estamos aplicando el conocimiento, no estamos trabajando directamente desde la teoría. Así que ese paso de enganchar la teoría con la práctica es necesario y estaría genial si lo podemos hacer desde los distintos niveles educativos. Además, es necesario que más en este contexto de pandemia, creo que todos lo entendimos, pero quería traerlo, para tener realmente una escuela transformadora, necesitamos que todos estos elementos coexistan. Y si se les ocurren más, también. Siempre me preguntan, bueno, Domingo, ¿cómo diseñarías tú una clase que fuera genial? Y muchos esperan que uno diga un recurso tecnológico y que precise una pantalla y que precisa... No. A veces el pizarrón puede ser tan útil como un video. ¿Por qué? Porque son recursos. Lo que les da realmente significado somos nosotros y qué es lo que hacemos con ellos. Así que lo que necesitamos es dialogar con todo esto y entender que nuestros estudiantes son del siglo XXI. Así que lo que necesitamos es ir cambiando. Un día será pizarrón, un día será la computadora, otro día celular, otro día será afuera, otro día la clase tendrá una dinámica en O, y ir variando, eso es lo que le da sentido y eso es lo que genera también una expectativa al querer llegar al aula. El estudiante dice, bueno, ¿con qué nos podrá sorprender hoy? Y quizás el sorprender tenga que ver con, trajimos una tortuga a la clase, y a partir de la tortuga se trabajan un montón de otras cosas. Entonces, tratemos como de ir cambiando e ir sacando etiquetas. No es que la tecnología sea mejor o peor, o que una clase innovadora sí o sí tenga que tener tecnología. Lo importante es la pedagogía, la metodología y la didáctica que vamos a aplicar en esa clase. Lo otro, pensando en que en muchos de países de Latinoamérica hay recursos para trabajar, así que estaría genial usarlos, porque pizarrón y demás cuestiones los tenemos. Tener en cuenta que tenemos un abanico de posibilidades y también empezar a sensibilizar en lo que son las tecnologías, porque muchos escuchamos hablar de TICs y eso nos hace asociar a algo, pero cuando decimos tic-tac-tep, uno dice, ¿pero de qué me estás hablando? Cuando estamos hablando de eso nos referimos a las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, la mayoría la conoce, y después las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Y después las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. Y desde ahí nos estamos parando de lugares diferentes y ahí le estamos dando una carga y un significado a las tecnologías que estamos utilizando. Y eso está bueno porque el estudiante entiende que no solo es una herramienta, sino que es una herramienta que se puede potenciar y que además tiene un uso que puede ser específico. Para proponerles algo concreto, todos los que son docentes de aula, sin importar el nivel, pueden entrar a esta página de IAR Latina, donde hay un montón de proyectos telecolaborativos que se trabajan con otros docentes, y creo que acá tenemos otro punto que es fundamental. Tenemos que empezar a trabajar en alianza con docentes y no solo con los locales. Tenemos que lograr hacer esto que estamos haciendo ahora, poder conectar con otros docentes en otros países donde las realidades son diferentes y que quizás lo que yo les esté contando como una experiencia interesante, digan, aquí no se aplica porque no tenemos tal recurso. Bueno, pero seguramente lo que les estoy contando les dispare alguna otra idea que puedan aplicar y eso también es bien interesante y está bueno. Y sobre todo, como para ir cerrando, una escuela transformadora tiene que lograr atender la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, no solo estoy hablando de la diversidad de nuestros estudiantes, sino también invito a los compañeros directores, subdirectores y rectores de que al atender la diversidad es con nuestros estudiantes, es con el personal todo y además es con los docentes. Es fundamental que logremos adecuar, adaptar y diversificar la propuesta para todos. Siempre decimos, bueno, tenemos que llevar una propuesta diversa para nuestros estudiantes. Genial. ¿Cuántos de ustedes han estado en una sala de directores, docentes, etcétera, donde la propuesta es la misma? ¿No les gustaría a ustedes como docente también recibir una propuesta que los motive? Porque la motivación es algo que se transmite. Si nosotros somos docentes motivados, vamos a motivar a nuestros estudiantes. Así que nuevamente invito a lograr atender la diversidad de todos, porque el mundo es diverso y es lo rico. De hecho, lo rico de este intercambio es que todos estemos desde nuestras casas y que estemos pensando desde un lugar diferente, desde una zona diferente, y en muchos casos desde un país diferente, dándole significado a lo que estamos conversando de manera completamente distinta. Les agradezco por el tiempo compartido, dejo mis contactos por si quieren, después podamos tener otra conversación, seguir profundizando, seguir intercambiando,
que el aprendizaje siempre es en conjunto y como docentes tenemos ahí un punto en el cual tenemos que hacer fuerza. Tenemos que unirnos, tenemos que animarnos a compartir, porque todas las prácticas bien intencionadas son buenas. Después podemos ver en qué contextos son aplicables y en cuáles no, pero tenemos que lograr unirnos. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Ronald, tu audio, por favor. Parece que tenemos fallas técnicas con la moderadora. Ya en breves momentos estará conectando. Vamos entonces a continuar. Muchas gracias por la exposición. A Domingo, Walter desde Uruguay, agradeciéndole por todo el trabajo que se viene dando a cómo queremos que las escuelas transformadoras sean una alternativa para innovar en la educación. Maestra Indira, ya está en línea. Puede seguir con la moderación. Su audio, maestra. Maestro, muy buenos días, ¿me escucha? Maestro. Sí, se oye. Maestro, continuamos con la ponencia. Bien, parece que tenemos fallas. Vamos a tener que continuar entonces. En esta oportunidad vamos a tener la participación también desde Costa Rica. Ya tenemos aquí también a Seleni Trejos, quien también nos estará trayendo una exposición muy importante, muy valiosa, referente a la temática en este panel forum. Vamos a dar pase y a recibirle a Seleni, darle el espacio también en este momento. Lo escuchamos. Su audio, maestra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, ¿verdad? Poder viajar hasta Perú, estando aquí desde mi casa. La idea mía es compartirles un poquito, más que todo, las cosas que hacemos desde acá, ¿verdad? Y poder generar un poco de apoyo y de diversos enfoques, ¿verdad? Desde acá. Voy a compartir pantalla para... Ok. Entonces yo parto de que la universidad transformadora, dice, ¿es una alternativa o es su misión? Porque ustedes hablan de la escuela transformadora y bueno, yo hablo pues posicionada desde la educación superior y considero que la educación, ¿verdad? Ya sea primaria, secundaria o universitaria, no es una alternativa a ser transformadora. Ya de por sí la educación, ¿verdad? Debería ser transformadora. Entonces considero que esta es nuestra misión. Pero antes de eso voy a contarles un poquito dónde es Costa Rica, porque a veces nos dice, Costa Rica, una isla. Entonces voy a contarles. Costa Rica es un país que está ubicado en Centroamérica. Actualmente tenemos un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados, o sea, somos muy pequeñitos. Decimos chiquiticos, por eso nos dicen ticos. Tenemos alrededor de 5 millones de habitantes, es la democracia más longeva de América Latina y
bueno, tenemos diversas políticas en protección del ambiente, eso hemos tenido pues mucho reconocimiento al respecto. Desde 1948 no tenemos ejército, entonces ese dinero que utilizábamos en ejército actualmente se utiliza en educación y salud. Eso nos ha pues dado algunas ventajas, considero yo, en términos de lo que hemos podido aprovechar en cuanto a la educación. Pero vamos a contarles entonces un poquito qué es lo que yo considero de qué es un salón de clase, ¿verdad? Si el salón de clase es como estas plantas que yo considero que son muy hermosas, que es lo más parecido a la sociedad, digo yo. Se llaman hortensias en mi país, no sé cómo se llamarán en otros países. Y de lejos, ¿verdad? Pareciera que son uniformes. Así pareciera también nuestro salón de clase, de lejos uniformes, pero conforme nosotros nos vamos acercando, vamos viendo las diferencias. Entonces nos damos cuenta que todas son diferentes, pero juntas, además de ser necesarias unas a otras, juntas se ven espectaculares, diría yo. Entonces, ¿en qué somos diferentes? Porque a veces me preguntan, ¿en qué somos diferentes? Bueno, en herencias, en intereses y motivaciones, en ritmos de aprendizaje, en grupos sociales de procedencia, en sexo, en orientación del deseo sexual, en las expectativas vitales, ¿verdad? Algunos tenemos más años, otros menos de expectativa de vida, en nuestras capacidades sensoriales, motrices, verbales, psíquicas, ¿verdad? En las posibilidades que tenemos o las experiencias que tenemos a nivel laboral, en nuestra lengua, en nuestra ideología. Entonces, si empezamos a darnos cuenta cuando ingresamos a un salón de clase, tenemos una inmensa riqueza y diversidad en el aula, en el salón de clase, indistintamente de cuál este sea. Entonces, podríamos decir que un salón de clase es lo mismo que diversidad, ¿verdad? En ocasiones también, no sé si en los países de ustedes, pero en mi país se ha hablado de diversidad y tiene mucha relación con la situación a nivel de la orientación del deseo sexual, pero no, diversidad es cuando tenemos una cantidad de combinaciones, ¿verdad? Y estas resultan de muchas características complejas, ya sea condiciones internas o externas, y que confluyen, ¿verdad? En cada persona que forma parte de este proceso que nosotros le decimos educativo o el acto educativo. Entonces pensamos, bueno, ¿tenemos entonces equidad o tenemos igualdad? ¿Trabajamos por la equidad o trabajamos por la igualdad en el salón de clase? Bueno, nosotros pensamos que trabajamos por la equidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de igualdad, pensamos que a todos le damos justo las mismas cosas, pero la equidad es el objetivo, ¿verdad? Darle a cada quien lo que requiere para ser parte de este acto, del acto educativo. Entonces pensamos en acciones. ¿Qué acciones? Más que citas de palabras, porque dicen que obras son amores, ¿verdad? Y no buenas razones, decimos nosotros acá. No sé si ustedes allá también lo dicen. Pero, entonces, ¿qué acciones hemos hecho nosotros, al menos desde la Universidad Nacional, que es la universidad en la que yo trabajo, para ir pensando en que esta universidad sea cada vez más transformadora? Bueno, he de contarles que la Universidad Nacional se fundó como una universidad necesaria, una universidad humanista donde vinieran a confluir la mayor cantidad de estudiantes de todo el país. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que esto sea real? Bueno, lo empezamos a trabajar. Esto no ha sido fácil, porque a veces suena como que ha sido fácil, pero no ha sido tan fácil, ¿verdad? Y diríamos que este es pues un proyecto que debe ser institucional. Hemos ido trabajándolo poco a poco, ¿verdad? Para poder
lograr que sea un proyecto institucional. ¿Por qué? Porque se debe tener recursos de una u otra forma, consideramos nosotros. Dichosamente nos ayuda en este momento dos leyes, la 7600, que es una ley en el país que tiene más de 20 años. Esta ley es de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y la ley 8661, que es la ley donde ratifican la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, eso nos hace no solo pensar en discapacidad como tal, sino en todo un proceso que algunas personas pensarían, bueno, están hablando solo de discapacidad, pero no. Ahora, cuando cerremos, les voy a contar una situación muy específica de cuando abrimos paso para las personas con discapacidad. Ok, estas dos leyes vienen a ser base del estatuto orgánico de nuestra institución y del reglamento general sobre los aprendizajes. Entonces, ¿eso qué nos hace? Nos da como los fundamentos legales, ¿verdad? Para que se hagan las modificaciones, los cambios, las transformaciones que esperamos. Pero eso no lo genera todo, ¿verdad? Ya sabemos que solo tener leyes no significa que tenemos todos los procesos. Entonces empezamos a trabajar con la academia. ¿Cómo? Bueno, mediante la capacitación docente. Entonces se trabaja con la academia para que antes de que el estudiante ingrese, yo tenga la preparación previa para recibir ese estudiantado, sea el estudiante que sea. Nosotros tenemos una población indígena bastante pequeña en comparación con otras latitudes. Sin embargo, debemos de estar, ¿verdad?, preparados para que lleguen estudiantes de diferentes, que hablen diferentes lenguas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hasta ahora lo que hemos tratado de hacer es un proceso de reunir los estudiantes que vienen autóctonos, ¿verdad? Y que vienen de diferentes lugares para que trabajen ellos de forma conjunta. También se busca un material que sea accesible, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, que sea digitalizado, para las personas, digamos, de baja visión, que sea grande. Pero los estudiantes siempre dicen, al igual que dijo el maestro que acaba de conversarnos, lo más importante y los que los estudiantes reclaman para que sea diferente esta universidad es la actitud. Y ellos siempre dicen, la actitud es la que hace diferente a esta u otra universidad. Entonces, en este proceso que nosotros llevamos para tratar de ser, porque no le vamos a decir que somos una universidad innovadora, pero lo tratamos, trabajamos en eso. Es un diagnóstico de necesidades, ¿qué necesitan? ¿Verdad? Entonces se hizo un trabajo grande con estudiantes y docentes de qué necesitan. Bueno, se hace un diseño de propuestas de capacitación, se hacen talleres de capacitación sobre diferentes temáticas. Se desarrollan estrategias docentes en el aula, se les da seguimiento y se evalúa. Este proceso no funciona así tan de maravilla como ustedes lo ven. Lógicamente tiene sus bemoles, ¿verdad? Sus pros, sus contras. Algunos profesores muy abiertos, alguna parte de la docencia muy abierta y parte de la docencia que no quiere, ¿verdad? Pero es parte de lo que vamos poco a poco. Tenemos desde las capacitaciones, por ejemplo, ahora virtuales, que los docentes participan, ahora el personal docente de forma muy activa, hasta el cuerpo académico, que todos tienen sus cámaras apagadas y uno no sabe si está hablando con el espíritu, con la computadora, con quién. Pero bueno, es parte de este proceso. También le damos seguimientos a las bibliotecas o centros de documentaciones, ¿verdad? Y aquí, este es uno de los, este recuadro, pongo algunas de las cosas que seguimos para saber cada 3 años si el centro de investigación o de formación o de
¿verdad?, de documentación, como es la biblioteca, tiene los equipos de apoyo. ¿Qué equipos? Aquellos que le permita a todos los estudiantes poder accesar a la información que ahí tienen. Desde el programa, ¿cuál programa? El de psicopedagogía en el que yo trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros para poder decir que, bueno, que trabajamos desde una forma diferente? Bueno, buscamos todas las condiciones de apoyo para los estudiantes. Tenemos al día equipos y productos de apoyo, por ejemplo. Los estudiantes con discapacidad visual de nuestra universidad tienen escribientes, personas que van con ellos a la clase y ahora que los acompañan desde la presencialidad remota y toman apuntes por el estudiante. Por supuesto, el estudiante toma sus propios apuntes, pero hay cosas que el docente escribe en la pizarra o que el estudiante no logra ver, o que lo ponen en su presentación y es tan pequeña que el estudiante no logra seguirlo. Para las personas sordas, tenemos intérpretes de lengua de señas que van a clases con los estudiantes y escribientes. ¿Por qué? Porque el docente no puede, el estudiante, perdón, no puede ir a la clase y recibir toda la información si tiene que escribir y ver el intérprete de lengua de señas. El estudiantado. Bueno, ¿qué hacemos desde el estudiantado? Bueno, con el estudiantado hacemos valoraciones de la funcionalidad, registros de los apoyos que llevamos, se le da seguimiento, cómo estamos, en qué momento vamos. Bueno, ya casi ingresamos nosotros a lecciones el 8 de marzo. Entonces ya tenemos, en ese momento es un poco acá de locura porque estamos en todo el proceso de que todos los estudiantes tengan escribiente, o escribientes, que todos los que requieren tengan intérprete de lengua de señas. Se le brindan equipos y productos de apoyo. ¿Qué equipos? Por ejemplo, computadoras adaptadas con lectores de pantalla. Generalmente usamos el NVDA, que es de libre acceso, y se les presta algunos equipos como cuáles: bastones, magnificadores portátiles, lupas, grabadoras. Se involucran también a los estudiantes en congresos o presentaciones donde uno le dé seguimiento, ¿verdad?, a las situaciones que están pasando y los mismos estudiantes puedan decir por ellos mismos qué es lo que pasa. Se realizan encuentros recreativos inclusivos. Bueno, en algún momento nos dimos cuenta que las personas con discapacidad, por ejemplo, se trabajaban de forma aparte y de forma aparte también las personas sin discapacidad. Entonces decidimos no vamos a seguir haciendo eso, vamos a reunir a todos los estudiantes y vamos a hacer actividades recreativas donde tengamos en cuenta todas las personas, todas las discapacidades, todas las capacidades, ¿verdad? Que sean personas las que están ahí, no una persona con discapacidad. Y esto nos ha generado muchísimo aprendizaje para todos, para nosotros, para los docentes del área de recreación, deportes de la universidad y para el estudiantado en general que ha participado con nosotros. Ok, ante el COVID-19, ¿qué hemos hecho? Bueno, tuvimos y ahí es donde yo pienso que es importantísimo las redes. Cuando yo hacía el doctorado decíamos que uno no tenía que saberlo todo, sino tener el teléfono del que sabe. Ahora digamos que tener el correo del que sabe o el WhatsApp del que sabe para poderle consultar y preguntar qué están haciendo, qué hemos hecho. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Ustedes cómo han salido adelante? Tuvimos que readaptarnos, entonces ese proceso de cara a cara tuvimos que empezar a hacerlo. La universidad como tal también tuvimos que apoyarnos con la red de internet. Nosotros pues tenemos una red de internet
nacional muy fuerte. Entonces, en alianza con ellos se le dio chips a cada uno de los estudiantes que así lo requerían y pudimos restablecernos y reempezar. Se le consultó al estudiantado qué tenían, qué no tenían, qué necesitaban, qué pasaba, y se capacitó a la docencia, proceso en el que todavía estamos sobre lo que estamos haciendo. Por eso les decía yo que les hablaba de discapacidad, porque me parece, al igual que como dice Saskia Sassem, que muy a menudo cuando los excluidos hacen reclamaciones y logran obtener lo que reclaman, tienen el efecto de reforzar también los derechos de los ya incluidos. Y cuando los excluidos fallan en tal lucha, perdemos todos. Muchas gracias. Eso sería. Muchísimas gracias. ¿Estamos? Ajá. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctora, desde del hermoso país, desde Costa Rica. Muchísimas gracias, doctora Silene Trejos Quesada, por su magnífica participación y excelente aporte para nuestra educación, que estoy completamente segura que van a tomar en cuenta nuestros colegas participantes en nuestro congreso. Muchísimas gracias, doctora. Ya posteriormente los panelistas le estarán haciendo las preguntas pertinentes. Muy bien, a continuación, en esta ocasión, representando a nuestro querido Perú, está nuestro maestro Wilfredo Tomás Limari Arias, quien es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión de la Educación, especialista en formación y capacitación de docentes y directivos, asesor en formulación, gestión y evaluación de proyectos de innovación educativa y en todas las regiones del Perú, coordinador de la red de escuelas asociadas de la UNESCO, que funciona en 17 regiones del Perú, acompañando, capacitando y asesorando en diseño y gestión de proyectos educativos, desde el enfoque de cultura de paz y desarrollo sostenible. Docente del posgrado de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, UNIFE, docente de pre y posgrado de la Universidad Católica de Trujillo, Escuela Superior de Administración de Negocios, ESA, y la Escuela de Directores y Gestión Educativa del Instituto Peruano de Acción, IPAE. Tenemos el grato orgullo, honor de hacerlo presente al magíster, Wilfredo Tomás Limari. Adelante, por favor. Disculpe. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Si me permiten, voy a hacer el uso de la pantalla para poder ubicarme en la presentación que tengo comprometida hoy día. Aquí vamos. Excelente, aquí vamos. Escuelas transformadoras como alternativa educativa. Ese es el encargo que se nos ha dado y que esperamos poder responder de modo tal que podamos partir de algo que es elemental. Cuando comenzamos este congreso, el doctor César Picón dijo algo muy importante. La innovación comienza con algo fundamental, que es la lectura de la realidad. Pues bien, en mérito de eso, quiero que partamos de la realidad con estos datos que están tomados de RPP Noticias del año pasado, febrero, y que nos dice lo siguiente. Son 10 de las escuelas de Lima más caras, y aquí podemos leerlas. Franklin Roosevelt, La Molina, 5.000 la pensión mensual. Para ingresar hay que pagar 61.600. Morgan College, Miraflores, 4.500 la mensualidad. La cuota de ingreso va entre 40.000 y 27.000 dólares, vale decir casi 150.000 soles para poder ingresar a este colegio. León Pinelo en San Isidro, 4.400 la mensualidad, y no dan información sobre cuánto se paga para ingresar. San Silvestre Schools en La Molina, 3.700. Cuota de ingreso, 16.500 dólares. Newton College en La Molina, 3.400 mensualidad. Cuota de ingreso, 53.000. El Peruano Británico, que está en Surco, mensualidad 3.220. Cuota de ingreso, 55.000.
Hiram Birgan, Surco, 3.097 para la mensualidad y el ingreso 50.000. Aleph, que pertenece al señor Tratemer, que ha sido un miembro del Consejo Nacional de la Educación hasta el año pasado. Mensualidad 3.000, ingreso 32.900 y otros más. Como ustedes pueden ver, estos precios son prohibitivos para la mayoría de los peruanos. Y algo que dijo Picón el día anteayer fue lo que aparece en la parte inferior. No hay calidad educativa sin inclusión. Quienes tienen acceso a esta educación privilegiada en el Perú, obviamente tienen todas las condiciones para poder recibir lo mejor en tecnología y en maestros, lo que está prohibido para el resto de peruanos. El tema es que quienes pueden pagar esto son los hijos de los dueños de los bancos, de las grandes empresas, del club de la construcción, etc. Este es de alguna manera, no es solo un seguro educativo, es un seguro de vida. Lo que está prohibido, todos aquí pueden financiar no solamente los costos de la educación, sino los costos de la pandemia que estamos viviendo. Aquí está el bote de los que se salvan, el resto al Titanic. Y ese es un gran problema en nuestro país. Tenemos no solamente una educación excluyente, tenemos un país que excluye a las grandes mayorías. Cada día estamos viendo en los reportajes hoy y las semanas pasadas de la pobreza que hay en el Perú y en América Latina para poder enfrentarse frente a la pandemia que estamos viviendo. Pero además tenemos como problemas en educación y en el Perú el gran centralismo, el Ministerio de Educación que dispone todas las medidas para el país. Un gran verticalismo, se decide sin consultar a las regiones y somos víctimas de muchas de esas decisiones. Precisamente quienes son miembros de CEDIPE lo han sufrido directamente. Hace un par de años se dio una norma referida a la constitución de las redes rurales, que afectaba la constitución de redes que ya estaban funcionando muy bien en el país, como el caso de una red en Amazonas, que estaba integrada por 23 escuelas cuyo trabajo maravilloso, y viene una norma del Ministerio de Educación que reduce la composición de las redes a 10, sin contar que ya existe una realidad rica, creativa, innovadora y motivadora de docentes que pueden hacer más que eso. Menosprecio de la innovación. Esta es otra gran realidad. El FONDEP, que es el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, encargado de financiar proyectos de innovación, existe desde el año 2006. Cuando se creó el FONDEP, se creó con la finalidad de que financie proyectos de innovación, porque toda innovación tiene un costo. Sin embargo, a lo largo de estos 15 años, el FONDEP ha recibido del Ministerio de Educación solamente 5 ocasiones para financiar directamente proyectos de innovación en el país. Y ninguno de estos 5 han sido de financiamiento económico directo a la escuela, sino entrega de materiales, porque hay normas que también lo impiden. Y en estos 5 años, en estos 5 proyectos que se han ejecutado, no han sido todos a nivel nacional, solamente uno, el año 2019, que ha habido una convocatoria de carácter nacional. Es verdad que el FONDEP viene haciendo grandes esfuerzos en otras áreas, con otras provincias, con la empresa privada para financiar la innovación, pero es responsabilidad del Estado y la ley se lo dice así, que es el Estado que tiene que financiar la innovación. Sin embargo, todos los ministros de educación, todos los equipos directivos de los últimos años no han priorizado la innovación como un espacio de desarrollo. Hay una desconfianza del maestro investigador e innovador. Incluso hace un par de años sacaron una norma sobre lineamientos de innovación educativa que son contrarias a la innovación, que inhiben las capacidades de innovación en el Perú. En suma, estamos viviendo un apartheid educativo en nuestro país en la que la calidad solo llega a algunos pocos y la gran mayoría, y sobre todo en la escuela pública, abandonada, desfinanciada, sin la capacidad para poder hacer los cambios necesarios. Menos mal tenemos maestros innovadores en distintos grupos, y CEDIP es uno de ellos, que están haciendo los esfuerzos más grandes para que sus niños de la escuela pública puedan recibir una mejor educación que los habilite para poder responder a los grandes retos de nuestro tiempo. Yo estoy tomando aquí, con respecto a lo que es la educación transformadora, los aportes de Óscar Jara, que es un experto peruano reconocido en toda América Latina y que nos da luces sobre cómo entender la educación transformadora. Él plantea que la educación transformadora tiene que desarrollar capacidades no solo para aprender, capacidades para sentirlos los unos a los otros, educar no solamente las habilidades cognitivas, sino también sensoriales,
la capacidad para cuestionar, para ser críticos de este mundo, y no solamente para aceptar tal como están las cosas y hacer los pequeños cambios en el aula, sino para tener una visión crítica de cómo funciona el mundo. Ayer nos comentaba un colega de Colombia, nos presentaba ideas innovadoras e interesantes en este congreso y mostraba a un niño que con un celular en la cabeza, con un casco, podía grabar todo el recorrido de 2 kilómetros entre la escuela y la casa. Y cómo se aprovechaba toda esta grabación, todos estos recursos del campo que él grababa para después llevarlo al aula y analizarlo y aprender matemática, comunicación, etc. Genial, pero hay que hacer más preguntas, no solamente de lo que está ahí. Hay que preguntarse por qué tiene que caminar ese niño cada día 2 kilómetros, por qué la situación de marginación, por qué no hay financiamiento para que se pueda, digamos, acomodar a la necesidad de los estudiantes de modo tal que el derecho a la educación esté garantizado. ¿Por qué tienen que recibir una educación pobre los pobres? Hay que ir a los fondos del problema, no solamente quedarnos en la parte, digamos, superficial. Eso es lo que es una educación transformadora, que no solamente mira el aula, mira más allá del aula, mira el mundo, y no lo mira solamente para entenderlo, lo mira para cambiarlo, y que ayudamos a los niños y a los maestros a entender el mundo para transformarlo, comenzando por la escuela y el hogar, ¿no? Abre la escuela entonces a todos los problemas del entorno, con una mirada nueva, creativa, pero crítica también. Entonces se trata de un análisis de nuestro contexto, pero unida a acciones de cambio. ¿Cuánto puede hacer la escuela y debe hacer la escuela para cuidar el contexto local, la limpieza, la higiene, los parques, la alimentación de los animales, la crianza de animales menores, etc.? Y no se hace. Tenemos una escuela súper burocrática, exageradamente dedicada al consumo de conocimientos, pero no a la producción de personas que se apropian del conocimiento para transformar su entorno inmediato. Eso tiene que cambiar. Eso es una educación transformadora. Una educación que se basa en la ética de la solidaridad, no en la ética del aprovechamiento. Estos días estamos viviendo en el Perú una situación dramática de la falta de ética de nuestras principales autoridades, presidente, ministros, viceministros, autoridades, rectores, vicerrectores, es decir, las autoridades políticas y académicas de nuestro país, principalmente corrompidas, incapaces de sentir empatía y solidaridad por el resto. Estos señores con toda seguridad han aprobado las pruebas PISA. Estos señores con toda seguridad han aprobado las pruebas de rendimiento académico en comunicación y en matemática, pero no han aprobado la prueba de ética y de solidaridad. Y ese es un gran problema que tenemos que resolver en el Perú, y la educación transformadora es uno de esos medios. La ética del buen vivir, el hecho de vivir con lo necesario. ¿Para qué acumular tanto? ¿Por qué tenemos que tener supermillonarios en nuestro país, en el mundo? ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Desnudos venimos y desnudos nos vamos. Hay que reforzar en la educación esta ética de vivir bien, sí, pero sanamente, y con lo que es necesario para vivir, no acumular. La ética del encuentro, ver al hermano en toda persona que está sufriendo, en toda persona que necesita un abrazo, un encuentro. Junto con ello, educación transformadora significa pedagogía basada en el aprendizaje, en la creatividad y la criticidad. Es una forma de hacer educación que refuerza los contenidos y las formas de aprender, pero motivados por la creatividad y por el pensamiento crítico. Implica también una búsqueda de relaciones más democráticas, solidarias y humanas que son tan vitales hoy en día. Esta mañana nos indicaba el primer ponente del Banco Mundial la importancia que tiene, digamos, la vinculación, el aprendizaje, digamos, de aspectos vitales que son reconocidos por las pruebas PISA y otras. No es suficiente. No es suficiente para resolver los grandes problemas de la humanidad ni de la escuela. Es necesario trabajar por la búsqueda de relaciones humanas más democráticas, solidarias y humanas, como plantea Óscar Jara en su planteamiento sobre educación transformadora. Se requiere una nueva visión del mundo, no economicista puramente. Se requiere una visión del mundo que incluya a todos. Insisto, no hay educación de calidad cuando hay excluidos de la educación y de la economía.
Las escuelas transformadoras para el Bicentenario adoptan el mensaje de Paulo Freire, que dice: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Desde las escuelas transformadoras de CEDIPE decimos: las escuelas transformadoras usan los recursos innovadores que cambian a las personas para transformarse a sí mismas. Necesitamos un cambio de nosotros mismos. La educación empieza por la transformación de la persona. No hay innovación sin cambio del docente. La mentalidad del educador tiene que cambiar, su práctica tiene que cambiar antes que cambien la de los estudiantes. Por eso impulsamos en CEDIPE una comunidad que es una comunidad familia, y estamos reforzando, y se encuentra como una característica común de los maestros innovadores de nuestro Perú, la gratuidad para darse, la gratuidad para compartir, la gratuidad para llevar a los niños lo que necesitan para aprender, tal como nos lo han manifestado en las ponencias de los días anteriores. Cambios en la escuela como está necesita ser transformada. No puede manejarse tal como venimos manejando nuestra escuela. Tiene que ser un laboratorio abierto al aprendizaje, a la innovación, al cambio, pero también al encuentro, a la comprensión del ser humano, a la participación real, no burocrática, sino a que todos, tanto estudiantes, familias, docentes, puedan decidir sobre el destino de la escuela, la organización de la escuela, el monitoreo de la escuela. Pero no solamente la escuela, sino también la comunidad. Implica cambios en nuestra comunidad próxima, que nos hagamos cargo de transformar lo que podemos transformar en la comunidad. Solo así podemos cambiar el mundo. Sin eso es imposible. Y como decía Mafalda, apurémonos en cambiar el mundo, porque si no, el mundo nos cambiará a nosotros. Y finalmente, en este punto, las escuelas transformadoras tienen una dimensión escolar que tiene que ver con mucho y todo lo que hemos dicho estos días, pero también tiene una dimensión de cambio social. No nos quedamos en esta dimensión, vamos a un cambio social. Queremos que las cosas no sean como siempre. Adoptamos también las frases de Nelson Mandela cuando dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Hermosa frase. En CEDIPE decimos: la innovación es el instrumento más poderoso para transformar la educación y el mundo, no solo el mundo. Mediante la innovación podemos instaurar cambios en el mundo. De hecho, las grandes prácticas del año pasado de miles de maestros peruanos en innovaciones han significado ir mucho más allá que aprendo en casa. Aprendo en casa, una estrategia interesante, valiosa, necesaria, pero masificadora. En cambio, los maestros en cada aula han trabajado experiencias personalizantes, dedicadas al desarrollo de las familias, los educandos y del propio docente, porque con el cambio, como decía Freire, no solamente cambia el discente, cambia el docente. Es una transformación de todos en este proceso, y articulada con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros proyectos, nuestra innovación, nuestro trabajo por la escuela transformadora tiene que articularse con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, no solamente con el 4, con varios de ellos. Hay posibilidad de vincular la innovación con esos objetivos que tienen que ver para erradicar la pobreza, el hambre, la necesidad de trabajo, el cuidado de los bosques, el cuidado de los mares, el trabajo justo, en fin, podemos hacer muchos cambios en todos los espacios de educación básica y superior para poder hacer viable esta escuela transformadora articulada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya para cerrar, quisiera recordar, ayer estuvo invitada en nuestro congreso la doctora Elizabeth Evans, que hace muchos años viene impulsando procesos de innovación en el Perú. Y ella dijo algo que es muy importante recoger, y es lo siguiente: el centro de poder no comparte poder. Tenemos que construir currículos adaptados a la realidad, no va a venir del centro de poder. Tenemos que consolidar propuestas de educación desde la base, construir comunidades de aprendizaje. Maestros desde su escuela construyen alternativas que se deben hacer respetar en el contexto nacional. Este es el gran mensaje que tenemos que dar de las escuelas transformadoras al Bicentenario. Podemos cambiar, pero no nos va a ser fácil. No es fácil. Yo recuerdo el año pasado, en junio, me llamó un amigo de una dirección regional de educación y me decía:
queremos cambiar, tenemos la propuesta, tenemos las alternativas al currículo, y la hemos llevado al Ministerio de Educación y nos han dicho que hay 6 regiones que están esperando de que se revisen sus propuestas y que nos darán el visto bueno para poder hacer las transformaciones del caso. No creo que ese sea el rol del Ministerio de Educación. Creo que el Ministerio puede y debe acompañar a las regiones para articular, mejorar, perfilar sus propuestas, pero no puede ni debe decidir qué le corresponde a cada región, qué le corresponde a cada hotel, qué le corresponde a cada escuela. La escuela tiene que hacerse respetar, la región tiene que hacerse respetar, obviamente, con construcción de propuestas sólidas. Y tenemos gente que sabe cómo trabajar currículums en el país. No tenemos expertos nacionales en currículum como tal, pero sí tenemos gente que sabe cómo trabajar procesos de diversificación, de planificación curricular, a fin de hacer los cambios en las regiones, en las UGELs y en las escuelas también. Entonces, este mensaje de Betty Evans me parece magnífico. Los maestros tenemos que construir alternativas y tenemos que hacer respetar eso en el contexto nacional. Ese es el gran reto para los innovadores. Yo les dejo algunas diapositivas más, porque el tiempo no me da ya para comentarlo, pero estos son algunos aportes que el año pasado han hecho las escuelas de CEDIPE, o los maestros de CEDIPE, en su trabajo diario. Hemos recogido algunas de ellas porque nos parecen importantes. Luego le planteamos lo que es la red de maestros innovadores del Perú. ¿Sí? Es una red de maestros que promueven acciones para comprender y transformar la escuela y la comunidad. No nos quedamos en la transformación de la escuela, los métodos, las tácticas, las estrategias, los procesos de evaluación. No, queremos que nuestra comunidad sea mejor, queremos que nuestro país sea mejor, y haciéndolo desde una perspectiva de desarrollo sostenible. La escuela está comprometida con el mundo, una escuela abierta a su contexto, pero abierto a lo global también, logrando una educación de calidad para todos con equidad e inclusión. Nos salvamos todos. Este es un momento especial. La pandemia que estamos viviendo constituye un reto, no es una oportunidad, es un reto. Una oportunidad no puede ser con tantas personas que hemos perdido, con tantos muertos maestros y directores. Es un reto muy grande. Y lo haremos fortaleciendo las competencias, la creatividad y el liderazgo de docentes y directivos a través de la ejecución de proyectos de innovación, de investigación, de buenas prácticas y del planteamiento de políticas. La educación en el Perú no va a cambiar por la buena voluntad de 5 maestros en 5 escuelas alejadas. Tienen que cambiar también las políticas, tienen que cambiar también los procesos de gestión nacional de la educación. No puede ser que tengamos proyectos educativos nacionales que no respondan al tema de la equidad, por ejemplo. Pero bien, será ocasión de verlo en otro momento. El tiempo me ha ganado, yo les agradezco muchísimo. De todas maneras, compartiré estas diapositivas para los que tienen interés. Muy amable, Indira, gracias. Muchísimas gracias, doctor Wilfredo Tomás Rimari. Y yo me quedo con esta frase muy bonita, muy retadora que nos ha dejado. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Definitivamente un gran reto para todos los maestros del Perú. Vamos allá a continuar con nuestro panel foro. En esta ocasión tenemos la participación de nuestros panelistas, quienes son integrantes de la comunidad de docentes innovadores del Perú. Para ello tenemos a la magíster Leonor Torres Matos, que es nuestra panelista. Ella es ponente en congresos y eventos nacionales e internacionales de educación, como Congreso Virtual Pedagogía 2021 en La Habana, Cuba, Congreso Internacional de Educación Encinas 2020, Feria Pedagógica Internacional de Innovación Educativa en Barahona, Barranquilla, Colombia, el 2016. Y en el 11º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar en La Habana, Cuba, el 2014. Candidata al grado de doctora en educación por la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle. Integrante del equipo ganador del premio Horacio Ceballos Gámez de 2019 y también integrante del equipo ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación FONDET 2019. Doy la cordial bienvenida a la magíster Leonor Torres Matos. Adelante, magíster. Mi agradecimiento a la maestra Indira Bustamante por su amable presentación.
Mi saludo afectuoso a todos los maestros y maestras invitados y a ustedes maestros y maestras del Perú y de los países que hoy nos acompañan, por un lazo que nos hermana, que es definitivamente la innovación educativa. Nos encontramos en el Congreso Internacional La Innovación Educativa para una Escuela Transformadora, organizada inspirándonos en cada uno de ustedes con un compromiso y trabajo excepcional de FONDEP y por la comunidad de docentes innovadores del Perú, que es una red de maestros que promueve la transformación de la escuela y la comunidad y mediante la innovación, la investigación y la propuesta y planteamiento de políticas educativas. En este segmento, las escuelas transformadoras como alternativa educativa, tengo el honor de integrar el panel donde participan distinguidos expositores como el maestro Domingo Borba de Uruguay, la maestra Silene Trejos de Costa Rica y el maestro Wilfredo Rimari de Perú. Me voy a referir al maestro Domingo Borba de Uruguay con una excelente ponencia. Él es muy humilde al no decir de que es una eminencia en Uruguay y me siento orgullosa de estar aquí compartiendo el panel con el distinguido maestro. Él ha hecho una labor muy importante en Uruguay y donde podemos destacar cómo es que, investigando un poco sobre su labor, cómo es que él llega a una conclusión importante en este panel, en esta exposición y también en otras entrevistas a las que he podido acceder, porque desde hace un tiempo atrás vengo investigando sobre su labor. Él afirma que las nuevas tecnologías potencian el aprendizaje y habilidades para la vida. Es más, se atreve a decir o a concluir en algún trabajo de investigación que la educación inclusiva, que también es su especialidad, ha logrado que las necesidades de la población, de esta población, sean atendidas. Es decir, que los aprendizajes que normalmente no se podrían desarrollar de otra manera, las TICs lo permiten. Entonces, en Uruguay, él ha propuesto de que se haga una mejor labor, una focalización de los maestros para que puedan intervenir con TICs para la población inclusiva. Pero también hay un aspecto importante en Uruguay a propósito del maestro que nos acompaña, que es un aspecto que significa hoy en día el acceso a la educación. La conectividad, sinónimo de acceso a la educación. En ese sentido, no desde el 2020, sino desde años atrás, Uruguay tiene una característica importante, que es que más del 90% de escuelas tienen conectividad de alta calidad. Sumado a la creatividad del maestro uruguayo, hacen pues una herramienta efectiva para los aprendizajes en el contexto triste de la pandemia del COVID-19. Este aspecto debemos de considerarlo. También hemos tenido el honor de escuchar la exposición y de su compañía, la maestra Silene Trejos. Algo que ha impactado en esta ponencia es que nos comunica que Costa Rica no tiene ejército, y no solo eso, sino que todo lo que podría hacer la inversión en el ejército se ha focalizado en la educación. Vemos en estos dos países, Costa Rica y Uruguay, qué tal importancia le dan a la conectividad como factor clave para el acceso a la educación. Entonces, igual acá se han hecho enormes esfuerzos para atender la diversidad e inclusión educativa mediante diversas estrategias. La maestra Silene Trejos también es muy humilde de no decirnos que es psicóloga, psicoterapeuta y que hace una gran labor en su país, y donde también propone que la familia es un factor importante para garantizar los aprendizajes en la escuela. Por otro lado, nuestro querido maestro, el doctor Wilfredo Rimari, nos habla de la innovación como un instrumento para transformar la educación y el mundo articulado con los objetivos del desarrollo sostenible. Y nos hace ver aspectos críticos no solo para la educación peruana en estos momentos, sino también para la innovación educativa, que inhiben de hacer mayor labor. Sin embargo,
sin ánimos de generar divergencias, porque nosotros, maestros soñadores, maestros innovadores, que hacemos las innovaciones de corazón, sin esperar premios, donde lo que nos alegra es ver las sonrisas de nuestros niños, el júbilo con el que ellos viven y son protagonistas de nuestras innovaciones. Ese es nuestro mayor premio, nuestra mayor satisfacción. Y ver también las caritas de las docentes, de los docentes, cuando ven que la innovación propuesta está dando resultado. Eso es el mayor premio que podemos tener porque hacemos las cosas de corazón. Sin embargo, y sin ánimos de generar divergencias, me traía a la mente al escuchar tantas bondades de la innovación a un economista conocido llamado Milton Friedman. Milton Friedman es un digamos, premio Nobel en economía. Él ha ganado el premio Nobel en economía y tiene una frase muy elocuente que dice, los datos matan al relato. Los datos matan relatos. En otras palabras, somos soñadores, inspirados tal vez en Antonio Encinas, queremos cambiar el mundo. Sí, pero ¿será posible con los indicadores que a continuación voy a dar? Vuelvo a repetir, sin ánimos de ser divergente. Me permito dar algunas cifras. Si hablamos en este momento histórico de la educación mundial, donde el sinónimo de acceso a la educación es conectividad, hay algunas cifras dolorosas que me permito citar porque tenemos que poner los pies en la tierra para que nuestras innovaciones pues tengan el impacto necesario. Hay que tener datos. Dice que según el INEI, solo el 39% de hogares peruanos culminando el 2019 tenían conectividad y en las zonas más pobres solamente el 4%. Otro dato es que para el 2020, a diciembre de 2020, el Minedu estima una deserción escolar del 15% de estudiantes, que equivalen a 300.000 estudiantes que quedaron fuera de la escolaridad. Otro dato importante también y triste es que 500.000 universitarios dejaron los estudios en el año 2020. Otro dato es que solo 2/3 de las competencias propuestas en el currículum han sido logradas. La UNESCO nos da un dato también muy triste a nivel mundial, que solo el 30% de estudiantes, ellos abandonaron los estudios en el mundo. Y otro dato también que nos lleva a la reflexión es que el 40% de los países más pobres del mundo no tomó ninguna medida para apoyar a la escuela en el año 2020 durante la pandemia. Dados estos índices, me permito, maestro Willy Rimari, con mucho aprecio, preguntarle lo siguiente. ¿No le estamos dando un techo muy alto a la innovación? ¿Será suficiente la innovación educativa por sí sola para poder hacer viable las escuelas transformadoras que tanto soñamos para nuestros queridos estudiantes? Adelante, maestro Willy Rimari. Muchísimas gracias, Leonor. Obviamente es demasiado pedir que la escuela como tal transforme un mundo tan injusto como planteé al principio de mi exposición, donde la exclusión, donde el ministerio tampoco apoya. En octubre del año pasado, el Consejo Nacional de Educación organizó un evento en el cual representantes del ministerio y el Consejo comentaron lo que se estaba presupuestando en educación para este año. Y tanto representantes del Ministerio de Educación como del Consejo Nacional de Educación decían que no se puede aumentar más para educación. Para educación, no solo de innovación ya ni hablemos, ¿no? Si nuestros defensores supuestos de la educación echan la toalla frente al Ministerio de Economía, ya no hay nada que hacer probablemente si no es un cambio tremendo de quienes deciden las políticas y los recursos en el país. Por eso, voten bien ahora, sepamos a elegir las autoridades que realmente les interesa la educación que quieran.
Sin embargo, sí nos compete como educadores, sí nos compete como innovadores la transformación de nuestro entorno más inmediato, con la pasión que estamos haciéndolo, con la entrega que lo venimos haciendo, nos hacemos responsables, porque el Perú, como en el mundo, la innovación, el cambio y la transformación se da en pequeñas islas, no en el continente todavía. Yo he trabajado muchos años en el Ministerio de Educación. Hay gente valiosísima en el Ministerio de Educación, pero funcionan como islas. Hay islas que funcionan bien, pero el ministerio como tal no está articulado en todos sus aspectos, menos en innovación educativa. Entonces, como lo he dicho más de una vez, en el Perú hacemos innovación a veces con el apoyo del Estado, a veces y muchas veces sin el apoyo del Estado y el Ministerio de Educación, pero las más de las veces a pesar del Estado, a pesar del Ministerio de Educación. Y así tenemos que continuar haciéndolo. Maestros innovadores por el Perú y en el mundo también, hacemos esto a contracorriente. Y es que la innovación, por definición, es ruptura de estructuras. Los que están en la estructura no quieren esos cambios. La innovación supone un grito de libertad, supone una vocación transformadora, implica un compromiso con la justicia, una responsabilidad ética. Sin eso es imposible. Así que, Leonor, es verdad, nos faltarán recursos, pero nos sobra emoción, nos sobra corazón. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la maestra Leonor Torres Matos por su excelente participación en este panel fórum denominado Las Escuelas Transformadoras como la Alternativa Educativa. También tenemos la participación de un maestro que también es integrante de la comunidad de docentes innovadores del Perú. Me refiero al magíster Javier Jesús Tala Estaca, quien es pedagogo de profesión, especialista en desarrollo de software, exdirector regional de educación de Moquegua, exgerente regional de educación de Moquegua, exgerente regional de comercio exterior y turismo de Moquegua. 3 veces ganador regional Moquegua de maestro que deja huella en los años 2009, 2011 y 2014. Ganador del segundo puesto nacional Arias TICS Premio Horacio Ceballos. Especialización en tecnituras de cómputos que realizó en Argentina. Especialización de TIC en educación que lo realizó en Nicaragua. Es miembro de la Asociación de Ex-Becarios JICA en Japón, en el Perú. Miembro honorario del Colegio de Periodistas del Perú. Con ustedes, el magíster Jesús Tala Estaca. Bienvenido, magíster, lo escuchamos. Muchas gracias. Buen día con todos. En realidad, las exposiciones de Silene, de Domingo y de Willy, y de cada uno de los expositores de los días anteriores, nos han llevado a hacer una serie de reflexiones con relación a la educación, la innovación y, propiamente dicho, las escuelas transformadoras. En ese contexto, permítanme hacer algunas reflexiones para llegar a algunos cuestionamientos. En el Perú, según fuentes del INEI, somos 548.621 docentes. Si a lo largo del 2013 al 2020, según también data oficial del Ministerio de Educación, al concurso nacional de buenas prácticas docentes, se han presentado en estos últimos 8 años un acumulado de 6.700 buenas prácticas de docentes, que involucraron aproximadamente a 13.000 maestros y maestras, lo cual nos dice que solo el 2.4% de docentes del total nacional de los 546.000 se presentan o están involucrados de alguna manera en quehaceres de innovación. Pero si esa data la desagregamos un poquito y nos vamos a mirar solo el año 2020, tenemos que de los 548.621 docentes, solamente se presentaron 1.138 buenas prácticas que involucraron a 4.000 docentes. Es decir, estamos hablando del 0,7% de docentes peruanos que de alguna u otra forma se involucran
en proyectos de innovación o buenas prácticas pedagógicas. Eso nos lleva a imaginar toda la gran brecha existente y el trabajo por hacer del Estado, mediante el Ministerio de Educación, y de organizaciones privadas, como este es el caso de la propia comunidad de docentes innovadores del Perú, que estas actividades caen como anillo al dedo en mejora de la educación y, por supuesto, en los esfuerzos que hacen las organizaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué se debería de hacer, por ejemplo, con las buenas experiencias ganadoras de las escuelas transformadoras del Perú en estos concursos y eventos? La realidad nos está diciendo que las organizaciones estatales y privadas solo llegan casi hasta un punto común, que es convocar, seleccionar y reconocer, pero aún no dan un paso de socializar a una escala nacional esas experiencias de nuestras escuelas transformadoras, que sí generan impacto, que sí generan cambio. Por ejemplo, salvo excepciones, vamos a citar la del FONDEP, porque el FONDEP ha dado los primeros pasos en esta ruta, porque ellos sí llegan a acompañar, a financiar y mejorar las experiencias y las socializan a una escala nacional. Pero ese es uno de los pocos esfuerzos aislados que tenemos en el Perú que requieren de mayor financiamiento del Estado, no a la inversa, de quitarle el poco presupuesto, como lo acaba de mencionar Willy, en términos generales, pero es lo que ocurre en el país. Pero ese nexo entre el recibir la experiencia, socializarla, y que la apliquen los docentes en contextos multidiversos de nuestro país, definitivamente no se da por propia inercia de la iniciativa. Falta ponerle definitivamente punche y establecer estrategias para ir articulando esos mecanismos para que la experiencia, por ejemplo, de Piura, de Cusco, de Amazonas, de Puno, de nuestras escuelas rurales y urbanas, que tienen buenos resultados ya probados, sean parte de la cartera de estrategias del Ministerio de Educación para la mejora de los aprendizajes y de una mejor sociedad en nuestro país. La pregunta es, y se cae de madura, ¿por qué no se hace? Si lo que estamos mencionando y analizando no es nuevo, se viene poniendo en el telón de los pedidos desde hace años. Alguien dijo ya en una de las exposiciones temas actitudinales. Definitivamente la emergencia sanitaria nos debe de llevar a pensar en una oportunidad para el cambio. Y antes de formular 3 preguntas a nuestros invitados, permítanme sellar esto que acabo de decir con algunas reflexiones. ¿Cómo los directores de las escuelas deben hacerse parte de las iniciativas que tiene el docente en la escuela rural o urbana para hacerlas sostenibles y participativas de la comunidad educativa? Lo cual a veces el primer escollo, piedra en estas iniciativas transformadoras del docente de aula son los propios directores. Cómo las UGELes deben establecer estrategias no solamente de reconocimiento, sino de acompañamiento a las iniciativas. De una vez deberían, por ejemplo, empezar a funcionar las áreas de innovación pedagógica que están establecidas en la ley, pero que no funcionan. Cómo las DRES o las gerencias deberían de establecer políticas regionales de estímulos, acompañamiento y financiamiento a estas escuelas transformadoras. Como el Minedu, para descentralizar y poner fuerza a esto, debería de hacer posible la descentralización financiera para poder aportar e inyectar recursos y esta cadena de escuelas transformadoras se fortalezca. Esto nos lleva, sin lugar a dudas, a pedirle, por ejemplo, a Domingo que nos cuente muy concisamente cómo en Uruguay el Estado le da sostenibilidad a las escuelas transformadoras. Si hay algún procedimiento, se hace o no se hace, o están en un proceso, sería interesante
a nosotros los docentes peruanos saber cómo ocurre en Uruguay esto. Decirle a Celine, por ejemplo, cuando hablaba de la universidad como un ente transformador, se me venía a la mente al pensar, ¿y dónde está la universidad peruana en los procesos de innovación y de escuelas transformadoras en el Perú? ¿Dónde está la academia? Entonces, casi la misma pregunta de Domingo también a Silene. ¿El Estado costarricense tiene sostenibilidad para las universidades en este proceso de transformación que nos ha mencionado muy didácticamente? Y a Willy, ¿qué pasos tiene que seguir el Ministerio de Educación? Estamos a puertas de una elección. Los docentes peruanos, ¿qué deberíamos de tener claro y pedirle a los candidatos o qué debemos de esperar de un nuevo gobierno en el tema de educación, justamente, precisamente para fortalecer las escuelas transformadoras en el Perú? ¿Cuál es el paso siguiente que debería de tener el Ministerio de Educación? Y por supuesto, ¿qué debería de hacer o fortalecer la comunidad CDIP para contribuir en ese camino? Gracias. Perfecto, Javier. Primero felicitarte por las reflexiones. Gracias a todos los compañeros que han estado comentando. Hago una breve reseña histórica. Hace 12 años, acá en Uruguay se creó el Centro Ceibal. Es un centro que lo que propone en su comienzo fue la entrega de una computadora a cada uno de los estudiantes, un dispositivo móvil. Ese dispositivo funcionó muy bien. De hecho, ahora se sigue entregando, pero en una cantidad menor, porque ya esa etapa fue saldada y estamos en la etapa de formación. Acá en Uruguay se forman a los docentes en cuanto a tecnologías y hubieron 5 años de acompañamiento a los docentes en aula con una figura llamada, en el caso de primaria, llamada maestro dinamizador, que lo que hacía era apoyar al docente en el uso de las nuevas tecnologías. El docente planificaba su clase como lo hacía habitualmente, y este otro maestro venía a apoyarlo y a ayudar qué herramienta podía incorporar y cuál era la mejor forma para que esto construyera un conocimiento, ¿no? Que no fuera usamos la computadora y ahora leemos de la computadora y no leemos del libro, que fuera algo que realmente mejorara los procesos. Además de esto, que está vinculado directamente con el Estado, hay otras iniciativas que coexisten acá en Uruguay que apoyan mucho a la formación. Por ejemplo, Fundación Telefónica, acá en Uruguay tiene una sede bastante grande, que apoya a la formación de maestros de forma exterior al centro y que además va y realiza talleres con los estudiantes y le da seguimiento. Entonces vos tenés un docente formado, un estudiante motivado, la comunidad que entiende que las nuevas tecnologías también son necesarias y que con ellas se logran mejores aprendizajes y que se logra, por ahí conversamos más temprano también, que Silene lo nombró. Si bien las tecnologías logran cosas asombrosas, en el caso de educación especial logra que las cosas pasen. Si no estuvieran esas tecnologías, quizás tendríamos estudiantes que no logran comunicarse de otra manera. Y acá en Uruguay tenemos varios centros que tienen esos apoyos y sobre todo, que sucede en todos los países, pero aprovecho a comentarlo. Acá los índices de inscripción a los cursos virtuales en este último tiempo aumentó muchísimo. Realmente el docente comprendió y aprovechó a decir, bueno, en este parate que hizo el COVID, ¿qué podemos hacer? Aprovechemos a formarnos. Y todos aquellos pequeños centros que tenían alguna formación terminaron teniendo una demanda muy alta porque el docente quiso formarse. Por allí dejo la breve reseña. Gracias. Bueno, para contestarle también al maestro Javier, le comento que Costa Rica a nivel constitucional tiene un 8% del Producto Interno Bruto para la educación, ¿verdad? Eso pues está ya está en la Constitución, además de que las universidades cuentan con la autonomía
para hacer, digamos, decidir qué rubros trabajar sobre eso. Sin embargo, como no somos ajenos a América Latina, ¿verdad? Y tal como usted decía, de una manera muy clara, tenemos también influencias externas y económicas, ¿verdad? Que lo hablaba también el señor Willy. Hemos tenido una gran influencia de algunos entes externos, ¿verdad? Que intentan bajar o disminuir esa cantidad de dinero o influir de forma importante sobre la educación. Bueno, justo ayer teníamos una marcha, yo decía, si hoy nos vuelven a citar el rector, yo no voy a poder estar aquí porque estamos luchando justo por eso, ¿verdad? Por mantener una cantidad de recursos trabajando sobre el resto de las universidades. Las universidades públicas en nuestro país son 5 estatales y trabajan de forma coordinada. En un Consejo Nacional de Rectores, entonces se trabaja de forma coordinada en diferentes áreas, ¿verdad? En investigación, en acción, en eso. También, igual que como expuso Domingo, ahora con este proceso de virtualidad, la universidad aumentó como nunca en su vida la cantidad de estudiantes que volvieron a la universidad, ¿verdad? Eso a nosotros nos alegró muchísimo y además nos puso a pensar qué estamos haciendo, ¿verdad? Que la gente pues se va y ahora que tenemos esta opción de que desde su casa puedan accesar a la universidad, estén volviendo. Entonces el aumento fue bastante significativo, ¿verdad? Y hubo gente que aprovechó para terminar el semestre y graduarse, el último que le faltaba, tal vez por situaciones familiares, personales. Eso fue muy, muy importante. ¿Qué otra cosa que se hace? Por ejemplo, en nuestra universidad, más del 66% de la población es becada. Por eso quiere decir que son estudiantes con necesidades económicas importantes, sin embargo están aquí. Y pues la educación ha sido ese motor, ¿verdad?, de movilidad social que ha sido sumamente importante. Entonces, bueno, ¿y qué se ha hecho? Por ejemplo, yo no trabajo a nivel de primaria y secundaria, pero sí trabajé durante muchísimos años y puedo comentarle que las escuelas líderes, por ejemplo, que les llamamos nosotros acá, sí reciben un apoyo importante, además de que reciben como un reconocimiento en tanto comunidad, ¿verdad? Y eso es importante, que la comunidad la reconozca como una escuela líder y quiera uno tener pues sus hijos ahí. Y también pues se ha trabajado mucho porque había todavía hay una importante influencia para privatizar de una u otra forma la educación, ¿verdad? Entonces, se han formado desde el Ministerio de Educación colegios bilingües, colegios experimentales, colegios científicos, colegios humanistas, que le dan ese plus, diríamos, ¿verdad?, a la educación y que deviene inyectar a la educación pública un proceso de diferenciación y de, ¿verdad? Como decía, ¿por qué a los pobres le tenemos que dar educación de pobres? ¿Verdad? Muy dura la frase, pero muy real, ¿verdad? Entonces, pues eso hemos ido haciendo. Y como les digo, no estamos ajenos a una situación de tantas entidades monetarias externas, que no vamos a decirlas, que todos la conocemos, es nuestra realidad latinoamericana, pero sí hay un importante, tal vez a nivel país, un importante reconocimiento a la educación, ¿verdad? Y ha sido, bueno, nosotros decimos la educación en Costa Rica, fragua de nuestra democracia, y una serie de formas de decirlo, digamos, que han influido sobre la conciencia o sobre la idea de cada costarricense de que la educación es básica, ¿verdad? Que la educación no podemos vivir sin ella y que por eso eliminamos el ejército, para tener educación y salud.
y entonces escucharán a todos los ticos hablar de forma muy, digamos, es que nosotros decimos aquí alardear. Bueno, sí, alardear de que no tenemos ejército y que entonces tenemos eso. Entonces, yo creo que no solo es lo que está haciendo la escuela como tal, sino que hay que incluir a la comunidad para que sea la misma comunidad y el mismo país el que defiende el proceso educativo desde preescolar, ¿verdad?, hasta los niveles universitarios. Y sin duda alguna, el trabajo que se hace desde las universidades en cuanto a la capacitación o los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas que luego van a ser docentes es vital. Gracias. Bueno, es mi turno. Gracias por la pregunta, Javier, pero bien dura, realmente, es bien difícil. De todas maneras, haré el intento. El 2015, Naomi Klein, que es una investigadora internacional, publicó un libro, Esto lo cambia todo. Está referido al hecho de que el cambio climático es una amenaza real para la humanidad y que el techo que tenemos para cambiar nosotros o que el cambio climático nos elimine es real. Obama, de hecho, en algún momento dijo, somos la primera generación que está sufriendo los cambios más duros ocasionados por el cambio climático. Y somos la última generación que puede hacer algo para detenerlo. No es un tema solamente de educación, es un tema de economía, es un tema global. Tenemos que cambiarlo todo. Tenemos que cambiarlo todo. Por eso digo, la tarea es muy grande, Javier. ¿Cómo cambiarlo todo desde la educación, desde la innovación, si no llegamos ni siquiera al 2% de los maestros del Perú que estamos involucrados en este proceso? Implica una tarea titánica, muy grande, de compromiso, de difusión, de motivación, de concienciación, para que se entienda la dinámica frente a la cual estamos, el reto ante el cual estamos. No se trata entonces de hacer cosas muy bonitas, muy pequeñitas, no. Así sea pequeñita, miremoslo en su dimensión global, cómo ese grano de arena hace la costa, cómo ese grano de arroz hace la comida. Somos parte de un movimiento global. En el mundo hay escuelas que están cambiando, no lo dicen, pero hay escuelas que están transformando su entorno con esa visión amplia y larga. Y así tenemos que verla. Y en esa perspectiva, CEDIPE, la Comunidad de Docentes Innovadores del Perú, que hemos nacido recién el año pasado, tenemos una propuesta de plan de trabajo para este año que creo que tenemos la obligación de cumplirla y invitar a todos que nos están acompañando ahora a sumarse a este esfuerzo para poder hacer viable. Rápidamente le menciono algunas de las cosas que nos hemos propuesto para este año. En primer lugar, tener semilleros de innovación educativa en cada región. Ya tenemos las coordinaciones regionales en varias regiones del país, creo que en 16, no estoy tan seguro, pero somos 24 regiones, somos 33 millones de peruanos, más 1 millón de hermanos venezolanos que están en nuestra patria. Tenemos que pensar en todos. Y eso es lo primero, que nuestros semilleros de innovación sean fuente, espacio de reflexión crítico de la realidad y de propuestas y de acción, no solo de propuestas, sino de acción transformadora de esos entornos, primero. Luego, acompañar en la capacitación, porque en el Perú no hay un esfuerzo sostenido de formación de maestros innovadores del Perú. Ni siquiera tenemos centros de formación de formadores del Perú. Tenemos grandes carencias. Perú, tal como nos mostraron esta mañana las estadísticas, está entre los peor financiados de América Latina en educación. Estamos por debajo del promedio de América Latina. Los maestros peor pagados de América Latina. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiarlo todo. Entonces, sí, la capacitación es fundamental. Tenemos que forjar los maestros de innovación y los maestros en general que el Perú necesita. Junto con ello hemos propuesto también continuar con los seminarios, pero ya no serán semanales porque es una abundante tarea, pero haremos los seminarios, 2 seminarios cada mes y de la que se van a responsabilizar cada región. Entonces, sí es posible que sigamos difundiendo las innovaciones, los cambios, el esfuerzo que van haciendo los maestros peruanos. Y seguiremos contando, espero, con nuestros amigos que están ahora de otros países en este esfuerzo tan grande. Luego nos hemos propuesto
hacer publicación de estas innovaciones, que no se queden ahí, que los maestros aprendan a sistematizar lo que están haciendo. Estamos generando saber pedagógico, estamos generando teoría pedagógica, cuando es desde una perspectiva investigadora mucho más cercana. Eso hay que seguirlo haciendo. El maestro es no solamente consumidor, es productor de saber pedagógico, de conocimiento. La innovación genera saber pedagógico y eso tiene que ayudar a otros. Y lo principal que transferimos es esa voluntad de innovación. Y también nos hemos propuesto plantear lineamientos de política local, nacional, regional, para que los cambios se den. Entonces, es verdad, la tarea es dura, pero los invitamos a sumarnos. No somos muchos, pero somos consistentes en lo que queremos hacer. Así que yo creo que CEDIPE dará la talla. Hay excelentes maestros en cada región, hay gran vocación, hay gran voluntad y podemos aportar mucho a la transformación de nuestro país y nuestro mundo. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la maestra Leonor Torres Matos, al maestro Jesús Talastaca, que han hecho una excelente participación con respecto a nuestro panel fórum, las escuelas transformadoras como alternativa educativa. Y para terminar, queridos maestros, vamos a tener la sistematización. En esta oportunidad lo hará nuestro amigo, compañero, miembro de la comunidad de docentes innovadores, el maestro Teófilo Gutiérrez Lecumber de la región Cusco. Él es magíster de gestión de educación con segunda especialidad en educación intercultural bilingüe, con diplomado en tecnología curricular y estudios de especialización de innovación pedagógica en la Universidad Politécnica Valencia, España, y varios proyectos con respecto a innovación educativa. Actualmente, él es docente del Colegio Emblemático del Perú, Mateo Pumacahua, quien ha ido sistematizando las ideas fuerzas de nuestro panel foro. Lo escuchamos, profesor Teófilo Lecumber, bienvenido. Muy buenos días, América Latina, Perú y el mundo, y a todos, especialmente a nuestros expositores de la talla internacional, muy felices y contentos por esta sabiduría, esa sapiencia que nos está dejando. No es un ejemplo a seguir a ellos y el conocimiento que ellos tienen. Las escuelas transformadoras como alternativa educativa consiste en desarrollar habilidades para el siglo XXI, para el mundo globalizado, ¿no? Para el cambio de este mundo y para el bien de todos, no solamente del Perú, sino refirieron a todo el mundo. Para nosotros, en verdad, hemos entendido de que la transformación no es un método educativo, sino es una filosofía pedagógica, ¿no? Donde desarrollamos y formamos, y me quedo con esa idea también, donde no hay calidad de educación, no hay calidad de educación sin inclusión, ¿no? Para ser escuelas transformadoras, en esto han coincidido, de que hay necesidad de tener que desarrollar, decía, estos conocimientos, estas habilidades, ¿no? Donde esté presente la ética, la solidaridad, el buen vivir, y también finalmente incluyeron con conciencia ambiental. Y esta crisis, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que tenemos para transformar y para cambiar. En eso, el expositor, nuestro uruguayo, nuestro amigo Domingo Walter, refiere de que tenemos que romper esquemas, tenemos que dejar esa escuela tradicional, los métodos tradicionales, donde nos convertimos en las escuelas en catedráticos, que damos cátedra. Es importante partir del entorno de la realidad. También refiere de que las competencias y los contenidos ambos tienen que ser desarrollados, y allí
refiere exclusivamente de que se tiene que integrar lo que nosotros en el Perú llamamos áreas curriculares o los cursos. O sea, no podemos seguir enseñando cada uno matemática por acá, comunicación, ciencia, no. Es hora y es necesario de tener que integrar áreas. También refiere nuestro amigo Domingo de que nuestros mejores aliados, ¿quiénes son de los maestros? Por supuesto, son nuestros padres de familia. Y tenemos que partir de allí, ¿no? Con la alianza, ¿no es cierto?, con nuestros padres de familia. También refirió de que efectivamente hay 17 objetivos que desarrollar, ¿no?, que tiene ahí, ¿no?, y que maneja especialmente la UNESCO, como son fin de la pobreza, la salud, bienestar, igualdad de género, entre otras, que es sumamente importante, que tenemos que incluir y tenemos que desarrollar y trabajar. También es importante de que existen, pues, hay diversidad. Definitivamente hay diversidad, lo que refería nuestra amiga Selene, ¿no? En un salón de clases hay diversidad, no es homogéneo. No es homogéneo nuestros estudiantes para nada, porque estamos acostumbrados a trabajar, preparamos sesiones, clases, como si todos pensaran igual y si todos procedieran de la misma familia, las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Y es importante tener que partir pensando en estas características tan complejas para nuestros estudiantes. Y uno de los objetivos, decía nuestra amiga Selene, es el trabajo, ¿no es cierto?, con equidad, y no solamente con igualdad, con equidad. A cada uno hay que dar, ¿no?, a cada uno, ¿no es cierto?, para cada estudiante, para cada uno. También nos refiere de que es importante, efectivamente, estos instrumentos de gestión que nosotros en el Perú desarrollamos en cada institución educativa, empezando desde el proyecto educativo institucional, y todos los instrumentos, ¿no?, instrumentos de gestión, ¿no?, tienen que ser elaborados con compromiso, ¿no?, de los directivos y de todo el personal, porque siempre hay alguien que va a decir, ¿sabe qué? No, es que mi horario es la hora, ¿no? Yo me voy a ir nomás, no, yo he cumplido mi horario, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser un compromiso para poder desarrollar, para lograr, ¿no?, los objetivos. Nos habla también trabajo en equipo, ¿no? Trabajo productivo en equipo. Es importante escuchar la parte organizacional institucional y durante este COVID, ¿no?, hay necesidad de realimentar procesos mediante redes, ¿no?, readaptarnos, ¿no? Y es necesario, ¿no es cierto?, conversar, dialogar con los estudiantes, con los profesores, etcétera, etcétera, etcétera. También quiero referirme a nuestro gran maestro Wilfredo Tomás, de que efectivamente la innovación, ¿no?, comienza con la lectura de la realidad. Ciertamente. Habló de toda esta problemática que sufre y que viene pasando en nuestro país, el Perú, del centralismo, del verticalismo, de tanta burocracia. Ese es nuestro país. Nos estamos encontrando, y es una vergüenza, van a disculpar, estamos en América Latina, que en estos días, en estas semanas, en verdad nos da vergüenza de escuchar de los gobernantes, de nuestros amigos que trabajan en el Ministerio de Educación, son burócratas. Somos nosotros los maestros que conocemos la realidad. Nosotros somos los que estamos a diario con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes. Nosotros somos los que no solamente construimos la casa, sino los que preparamos materiales para que se construya, ¿no?, el mejor edificio. Es realmente importante trabajar una educación crítica, creativa, reflexiva, ¿no?, y también ética. Las escuelas transformadoras, por supuesto, no cambian el mundo, sino
cambian a las personas que van a cambiar el mundo. Y por lo tanto, me quedo, como le decía, de que es una tarea titánica. Somos maestros innovadores, la comunidad de docentes innovadores del Perú, que tenemos este objetivo, esta meta y este reto en realidad que estamos asumiendo. Es nuestro primer congreso internacional y nos quedamos con este reto a seguir haciendo, a seguir compartiendo experiencias importantes desde nuestro salón para todo el Perú. Hay rica experiencia en todo campo, en todos los niveles de nuestra educación. La pandemia, por cierto, ya había referido de que también es una oportunidad y hay que aprovecharla. Y con mucha pena decimos de que en nuestro país es uno de los peores países en cuanto se refiere, ¿no?, al presupuesto del PBI que destina, y que los burócratas a nivel nacional hasta ponen peros, hasta, ¿no es cierto?, con querer dar un 6%. Y por lo tanto, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo, como decía, como refería Nelson Mandela. Muchas gracias. Nos quedamos con ese compromiso y agradecido a nuestros expositores, a nuestros maestros panelistas. Muchas gracias, Perú. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, Magíster Teófilo Gutiérrez Locumber, por la sistematización de la idea fuerzas, que estoy segura que es un gran aporte para la comunidad educativa. Definitivamente, queridos colegas, hemos tenido un excelente ramillete de expositores panelistas y en este panel foro. De tal manera hemos terminado, hemos llegado a la parte final de este panel foro denominado Escuelas Transformadoras, ¿no? Escuelas Transformadoras como alternativa educativa. A nombre de la comunidad de docentes innovadores del Perú, CEDIPE, a nombre del Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación Peruana, FONDEP, damos las gracias al magíster Domingo Walter Borda Franco de Uruguay, a la doctora Silene Trejos Quesada de Costa Rica, al doctor Wilfredo Tomás Rimari Arias de Perú. También a nuestros panelistas que han participado el día de hoy, a la maestra Leonor Torres Matos y al maestro Javier Jesús Tala. También a nuestro sistematizador, al maestro Teófilo Gutiérrez Locumber. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucha satisfacción para todos nuestros maestros participantes en este primer Congreso Internacional Innovación Educativa para una Escuela Transformadora. También quiero aprovechar para saludar y felicitar a todos los participantes, maestros de nuestro Perú, Latinoamérica y del mundo, por su empeño e interés de seguir forjando el camino de una buena educación.